Aquí ven ustedes aquí una descripción, son lugares en donde se tiene precisamente el desplazamiento de una placa oceánica y la construcción de la misma en el borde en donde se encuentra una placa continental. En estos lugares, recuerden ustedes, o sea, en las zonas de subsidencia, se tienen varios fenómenos que caracterizan a las zonas de subducción. Uno de ellos es precisamente la presencia de cadenas volcánicas, en el caso de América del Sur. Otra característica que se encuentra en estas zonas es lo que son, además de los volcanes, los sismos. Son zonas sumamente sísmicas, originados estos sismos principalmente por la subducción de la placa oceánica por el continente. Estos son dos datos muy importantes que están relacionados precisamente con estas zonas de subducción. Y la tercera característica está relacionada con lo que es la presencia de yacimientos minerales de rendimiento económico, que están relacionados precisamente con el proceso magmático en las zonas de subducción, que da origen a la diferenciación precisamente magmática, que da origen a lo que son los emplazamientos de los yacimientos minerales. Estos son los tres factores más importantes de las zonas de subducción. Y recuerden que esos yacimientos minerales están relacionados por esa diferenciación magmática de lo que es la fusión de la placa oceánica que desciende. Pero ya dijimos que esa placa que desciende no únicamente se funde en la zona de subsidencia, sino que si lleva agua oceánica, esa agua forma parte precisamente del proceso de fusión. Y además, como vamos a ver, en las zonas de las dorsales, aquí les ven las dorsales donde se genera la placa, las placas oceánicas, en estas zonas entonces se tienen, recuerden ustedes, procesos magmáticos de gran importancia, principalmente de tipo volcánico. Y son zonas en donde el magma está aflorando constantemente a través de la existencia de esas dorsales. De tal manera que cuando la dorsal se desplaza, cuando la placa oceánica se desplaza a la zona de subducción, acarrea esos materiales que se dan precisamente en lo que es la zona de rift, o sea, la fisura que se rellena con los materiales de origen volcánico en estas partes. En estas zonas entonces se sabe perfectamente que hay una gran riqueza mineral que, si bien no se explota en nuestros días, principalmente es debido a que para poder llegar al piso oceánico en esas dorsales se tienen que atravesar miles de metros de agua. Como consecuencia entonces eso origina que sean gastos muy altos para poder llegar a estas dorsales y poder extraer esos minerales que muchas veces están en condiciones nativas, pero que ya pronto, pues, cuando se agoten esos yacimientos en la parte continental, se tendrá que ir a buscarlos a las partes marinas. Y mientras tanto, pues, este proceso sigue funcionando y sigue dando origen entonces a enriquecimientos minerales en estas partes. ¿Por qué? Porque ven ustedes aquí está la dorsal, por ejemplo, del Pacífico, del este, en esa zona. Y se fijan que está precisamente en condiciones de puntos rojos. Los puntos rojos están indicando que se trata de un ridge, o sea, una fisura activa. Es decir, que está produciendo entonces toda una serie de materiales volcánicos que están rellenando la fisura. Corresponde a la zona de rift. Esto entonces, en esas condiciones, se tiene un enriquecimiento muy grande de minerales, como les decía, como oro, plata, cobre, en estado nativo, pero también toda una serie de minerales que corresponden a la reacción de esas soluciones magmáticas que salen de la fisura y que accionan bajo las condiciones acuáticas. De tal manera que se producen toda una serie de óxidos y de sulfuros y de otros tipos de minerales que van también a ser acarreados hacia la zona de subducción. Como consecuencia, ¿qué está sucediendo en estos lugares? En estos lugares se están enriqueciendo precisamente
la zona de subducción, esos magmas están entonces diferenciándose y están dando soluciones que van elevándose junto con los procesos laterales magmáticos hasta llegar a la superficie. Y en ese transcurso, entonces, esos minerales que se han diferenciado se van a ir alojando para ver en diferentes fisuras o fracturas o en las zonas marginales de los batolitos para dar origen entonces a yacimientos minerales. Esto es sumamente importante desde el punto de vista de lo que es precisamente lo que son los cursos precisamente modernos de yacimientos minerales. Por eso les he dicho que tengan mucho cuidado con los libros que se están utilizando actualmente aquí en la escuela correspondientes a lo que son yacimientos minerales. ¿Sí? El INGREN y otros libros que se encuentran todavía en la biblioteca son muy antiguos y estos no tienen nada de lo que estamos viendo aquí. Pero los libros modernos sí tienen ya muy bien definido todo esto que acabamos de citar. De tal manera que no únicamente nos dicen cuáles son las condiciones más favorables para tener ciertos tipos de minerales en las zonas continentales, sino además nos dicen cuáles son las condiciones en que se han formado las zonas metalogenéticas en las zonas de subducción y que permiten a los geólogos entonces ver con mayor detalle y con mayor facilidad lo que son las condiciones de generación de sus yacimientos a través del tiempo geológico. Entonces, ojo con esto, estos son datos que son de gran importancia porque son datos muy recientes y esto está relacionado con lo que son los cursos recientes de yacimientos minerales a nivel mundial. ¿Cuál es el inconveniente? Pues el inconveniente es que muy a menudo en física no se nos enseña física aquí en la escuela y en química no se nos enseña química en esta escuela. Como consecuencia, la fisicoquímica que se utiliza para determinar los tipos de yacimientos minerales no se conoce muy fácilmente, sino que los maestros de yacimientos minerales tienen ahora la obligación de enseñarles los principios de la fisicoquímica que se utiliza para poder establecer esas jerarquías en cuanto a lo que son las zonas metalogenéticas en los continentes. Aquí ven ustedes esas zonas metalogenéticas para lo que es el territorio nacional. Ven ustedes, por ejemplo, aquí las condiciones en azul que corresponden a lo que es la banda metalogenética del oro, el cobre y el molibdeno principalmente. Estos son los minerales que se van a encontrar aquí principalmente. Luego viene que corresponde a lo que es la zona de la plata principalmente. Que vemos aquí. Después viene el plomo, el zinc, el cobre, en esta parte, en estas zonas. Estas son entonces ya localidades perfectamente bien situadas en lo que es el territorio nacional para indicarnos cuáles son los minerales que podemos con facilidad encontrar en esas zonas, porque obedecen a lo que son esas zonas metalogenéticas originadas por la subducción de lo que fueron las placas del Pacífico cuando se estuvieron metiendo en esta zona por debajo del continente. Ahora, lo único que se tiene es la zona de subducción que vemos aquí, y aquí, si se fijan, se tienen zonas muy diferentes, porque se trata de procesos diferentes en tiempo diferente. Entonces aquí las zonas que vemos aquí en esta zona corresponde precisamente a la zona del fierro, grandes yacimientos de fierro, aquí sobre todo en Michoacán y Colima, son precisamente muy bien diferenciados del resto en lo que es esta zona de subducción de lo que corresponde a la parte de la placa de cobre. Se tiene también aquí esta parte de color verdoso que vemos en esa zona, que corresponde precisamente a esa zona del cobre y el molibdeno, principalmente en estas condiciones. Esto nos está indicando pues que las condiciones de subducción que dieron origen a estas zonas fueron las antiguas en cuanto a la evolución de la placa del Pacífico. Pero ya en condiciones más modernas, a partir sobre todo de lo que es la parte correspondiente al tiempo de lo que es el límite entre la era cenozoica y la era mesozoica, entonces empezó a funcionar la zona de subducción de la parte del sur, de lo que es precisamente la placa de coco. Entonces esto está muy bien marcado desde el punto de vista de la tectónica de placas para la determinación de lo que son los minerales y las zonas metalogenéticas correspondientes en nuestro país.
Esto lo estarán viendo o ya lo vieron ustedes en geología de minas, en caso de México. Bien. Esto que vemos aquí corresponde entonces a la parte de lo que son las zonas de subducción relacionadas con lo que serían la formación de volcanes. Es importante que veamos, que hagamos notar que estos volcanes que ven ustedes aquí, el 6, 7 y el 8, en esta zona, tienen muy poca influencia, y el 9 y el 10 tienen muy poca influencia desde el punto de vista de lo que es la zona de subducción. Esto que vemos aquí. Porque en realidad esto que vemos aquí corresponde más bien a lo que es el cinturón volcánico transmexicano, que no tiene que ver casi nada con lo que es precisamente el origen de lo que es la placa de Cocos en esta zona. Entonces, es importante que tengan este conocimiento con el fin de poder buscar bien los yacimientos en condiciones más o menos favorables. Existen volcanes como por ejemplo el Popo y el Isla, que tienen una cierta relación con lo que es, y es lo que dije, una cierta relación con lo que es precisamente la zona de subducción, esa zona. Y no existe condiciones que sean perfectamente directas en cuanto a la acción magmática originada por la subducción y lo que es la actividad de los volcanes Popocatépetl, Pico de Orizaba y lo que es el elevado de Oaxaca en estas condiciones. Bien, entonces con esto terminamos la parte correspondiente a lo que serían las zonas de subducción. Vamos entonces a iniciar ahorita lo que son las características de las zonas divergentes, es decir, las zonas que están relacionadas con lo que es la separación de placas tectónicas. En el caso de la convergencia hablamos de condiciones de convergencia, es decir, de unión de placas. Aquí vamos a hablar entonces de lo que son los procesos que se efectúan cuando dos continentes comienzan a separarse. Son condiciones divergentes entonces, y el producto de esa divergencia es la formación de placas oceánicas. Y esto es sumamente importante desde el punto de vista tanto de la biología, o sea, lo que es la evolución orgánica marina, y también lo que corresponde a la historia correspondiente a lo que son las condiciones continentales a través del tiempo geológico. Es decir, entre lo que es este tiempo de aquí, que vemos aquí, que es la parte actual, la geología actual, y lo que es precisamente la primera Pangea que existió en el Precámbrico, como esta que ven ustedes aquí. ¿Sí? Esto es muy importante porque todos estos datos, cuando se estudian las zonas divergentes y convergentes, nos permiten conocer algunos factores que tienen que buscarse para poder determinar cómo, cuándo y dónde estuvieron unidos los continentes que ahora hemos separado. Es decir, estos son datos que son básicos para la geología histórica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar lo que son las zonas divergentes. Vuelvo a insistir, ¿sí? Y eso por lo de las tareas y las calificaciones que dieron ahí. Tienen algunas muy malas calificaciones porque no utilizaron el Google Earth. Y les he dicho que es sumamente importante que utilicen el Google Earth y que no únicamente pongan la imagen, sino que tienen que poner ahí el título correspondiente. Es decir, ¿por qué ustedes están utilizando ese Google Earth o esa imagen? ¿Sí? Y sobre todo que pongan ahí la localidad correspondiente en cuanto al fenómeno que están ustedes haciendo notar desde el punto de vista de un punto geográfico. Entonces es necesario que utilicen el Google Earth, que es un sistema sumamente práctico, no únicamente para determinar puntos geográficamente, sino para poder observar en la superficie de los continentes y también en lo que es la superficie de las placas oceánicas. Entonces esto es muy importante. Sí, algunos sacaron calificaciones de 5 porque no utilizaron ni una vez el Google Earth. ¿De acuerdo?
también valgan en el sentido que se requiere que hagan el resumen de su trabajo en 2 páginas. Desde el momento en que me entregan tres páginas, desde ese momento sacan un 5 máximo. Entonces, eso está en las normas que se establecieron a principios del curso. Entonces tienen 3 oportunidades para poder aplicarlos, que son las 3 clases extra y 2 más, bueno, 3 más, y 2 más posiblemente, ¿sí? Para poder mejorar las calificaciones promedios que tienen hasta ahorita para el primer parcial. Entonces lo que vamos a ver es cómo se forman los océanos y de qué manera participan entonces las condiciones de la corteza terrestre en condiciones divergentes, es decir, en lugares en donde bajo la corteza continental se desarrollan condiciones de tipo tensional, que muy a menudo están relacionados con la formación de condiciones de tipo magmático en lo que son puntos calientes. Pero no siempre. En algunos casos no existe un punto caliente, pero sí existen las condiciones de tensión que dan origen a la ruptura del continente. Esta ruptura del continente se manifiesta primero por lo que es una elevación y un fracturamiento. ¿Por qué? Porque esta parte corresponde a condiciones de calentamiento de lo que es la astenosfera. La astenosfera se calienta y como consecuencia entonces se dilata, se hincha, y como consecuencia entonces se empuja la corteza hacia arriba. Eso que origina que se lleve a cabo un proceso tensional. Y ese proceso tensional se manifiesta muy bien en lo que son los límites de lo que va a ser una fosa tectónica. Se va a formar entonces una zona depresiva, vemos aquí, que está asociada a toda una serie de secuencias volcánicas que están relacionadas con ese magmatismo en la parte inferior, pero también con la salida del magma para dar origen a volcanes que generalmente están alineados. ¿Sí? Como los volcanes que están alineados en lo que es el Golfo de México, perdón, en lo que es el cinturón volcánico transmexicano. Entonces, ojo, esto nos está indicando entonces condiciones no únicamente magmáticas, sino condiciones también tensionales, procesos tectónicos. Y se va a relacionar, como van ustedes a ver, con una subsidencia, es decir, una zona que al no tener sustento firme, comienza a hundirse utilizando las fallas a través de las cuales sale el magma a la superficie. Estas condiciones son topográficamente de tipo endorreico. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí hacia la periferia hay una diferencia, esto es más alto, por eso dijimos que es una zona dómica. Si es más alta esta parte, entonces las zonas más bajas están en las partes marginales. Y esto es importante desde el punto de vista de lo que es la descripción geológica que se hace de estas zonas. Porque entonces los antiguos ríos de una zona como que ahora puede ser esta, tendrían su origen en estas zonas altas originalmente y los depósitos en las zonas marginales. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque cuando se llega a esta etapa que vemos aquí, se invierte completamente el sistema. ¿Por qué? Porque para esta etapa entonces, cuando veas que existe una condición de oceanización, o sea, de formación de un mar, entonces el borde continental, que originalmente era elevado, como lo vemos aquí, se va a ir hundiendo. Y como consecuencia entonces los ríos ahora van a ir del continente hacia el mar. Y esto es muy importante desde el punto de vista de lo que son las facies sedimentarias, es decir, lo que son las características que presentan las secuencias sedimentarias dependiendo de las condiciones tectónicas y topográficas previas. Entonces, esto nos permite entender perfectamente estos procesos y también relacionarlos con lo que es la tectónica de placas, para llegar finalmente al inicio de la formación de un océano y podemos llegar entonces a lo que sería a un desarrollo de océanos enormes, como por ejemplo lo que es el océano Atlántico en nuestros días, esa parte que vemos aquí. Originalmente estos dos continentes estarían aquí y
Europa, acá en el otro lado. Y con el tiempo entonces se fue llevando a cabo la separación de estos continentes. Y esto entonces está marcando muy claramente lo que son las historias sedimentarias correspondientes a los fenómenos tectónicos que dieron origen a esta topografía. Entonces, ¿se fijan? Todo este nuevo océano tuvo un origen precisamente en un proceso que se llama en inglés doming. Doming es la formación de un domo. ¿De acuerdo? Es decir, hablamos en este caso de una estructura dómica, una elevación. Y luego hablamos precisamente de una etapa, de un rift. La etapa se llama en inglés rifting. El rift es precisamente la fisura por la cual empezó a salir el magma a la superficie. ¿Sí? Ese magma entonces que se está generando aquí en esa parte va entonces a encontrar un camino muy claro, muy nítido, que le va a permitir entonces llevar a cabo el proceso de separación más rápidamente, pero también la concentración de sus magmas sobre lo que es lo que va a ser posteriormente una zona de rift que corresponde precisamente a la dorsal que hemos hablado, correspondiente a las placas oceánicas. Esa dorsal entonces presenta una zona de rift en la superficie y es un hueco por donde sale el magma a la superficie. Este magma es generalmente de tipo basáltico, es decir, corresponde a un magma que se genera en la astenosfera, o sea, en la parte superior de lo que corresponde al manto. Entonces, estos datos son muy importantes, muy importantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan esto que tenemos aquí, si ustedes analizan nuestro país, allá en el lugar para México, y analizan lo que es la distribución de lo que es el cinturón volcánico transmexicano, van a encontrar con este tipo de estructuras. ¿Sí? Y cuando ya vamos en la zona más avanzada de la formación del rift, en la parte del cinturón volcánico transmexicano, entonces ya aparece lo que es la fosa tectónica. Es decir, que estamos en presencia precisamente de lo que es la evolución de una zona que si continúa puede llegar a formar un océano. El antecedente está muy claro. Aquí precisamente en la parte inicial, aquí tenemos verde, aquí tenemos precisamente Puerto Vallarta. Y Puerto Vallarta se encuentra en una zona precisamente, es una fosa como esta. El mar se mete precisamente en esa fosa. Por eso es que la zona de Puerto Vallarta, como turísticamente, se divide en dos zonas, una que está en Nayarit y la otra que está precisamente en Jalisco. Y que está limitado, esa bahía, por dos bordos que corresponden precisamente a lo que son las zonas marginales de la fosa. Entonces esto es en la parte del borde actualmente del Océano Pacífico. Pero si vamos hacia la parte del Golfo, vamos a encontrar toda una serie de condiciones tensionales que corresponden a algunas variantes de lo que vemos aquí como una fosa de rift, una fosa tectónica de subsidencia. ¿Está claro? Se caracterizan estas etapas, precisamente esa segunda etapa, por la presencia no únicamente de condiciones topográficas más profundas, sino porque esta zona es una zona de tipo fluvial. Si se fijan, es una depresión, ¿sí? Y esa depresión entonces sirve como una zona fluvial, en donde se llevan a cabo depósitos de tipo lacustre. Cualquier semejanza en lo que acabo de decir desde el cuanto a volcanismo, en cuanto a hundimiento y en cuanto a formación de lagos, pues se encuentra precisamente con lo que es el cinturón volcánico transmexicano. ¿Sí? Los lagos de Cuitzeo, de Chorotoro, los grandes lagos que se encuentran en Michoacán, están asociados a zonas volcánicas precisamente. Son entonces condiciones de tipo de formación de lo que es una zona tensional. ¿De acuerdo?
proceso evoluciona hacia la parte marina, entonces comienza a formarse entonces lo que es realmente el inicio de una oceanización, es decir, domina el agua marina sobre lo que es el agua fluvial. Desaparece entonces, disminuye mucho el sistema fluvial en comparación con lo que es la invasión marina en la costa. Y se llega entonces a tener finalmente lo que es un océano nuevo, cuando las condiciones ya son de una oceanización perfecta, por así decirlo. Topográficamente, recuerden, esto corresponde a una parte central dómica muy alta. Finalmente, esa misma zona en su evolución corresponde a una zona por debajo del mar, de miles de metros por debajo del mar. ¿Tienen preguntas? Sí, es que usted mencionó algo de facies sedimentarias Sí. y tengo una pregunta. Es que una vez leí algo sobre justamente esto de las dorsales y hablaba sobre facies sedimentarias de Walter, pero de Walter. Ah, bueno, ¿Está relacionado a esto? Son algunos modelos en cuanto a los sistemas. ¿Estás llevando sedimentología ahorita? No. ¿Ya lo llevaste? Sí, ya lo llevé. Bueno, pues ahí en sedimentología se ven los diferentes modelos en cuanto a sistemas que marcan diferentes orígenes de lo que son las secuencias sedimentarias. Y se aplica ahí todo lo que corresponde precisamente a lo que son los modelos de facies, si recuerdas. ¿Sí? Las facies entendiéndose como las características que tienen las rocas que permiten, bueno, que se formaron esas características por diferentes etapas de la evolución de un sistema sedimentario, y en este caso generalmente continental. Harry Hess fue quien inició estos estudios oceanográficos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo precisamente en la Marina de Estados Unidos y como uno de los capitanes precisamente de barcos. Y como capitán entonces se dio cuenta de la gran importancia que había tenido el desarrollo del sonar, y no únicamente el desarrollo, sino la aplicación del sonar para poder localizar los submarinos alemanes y poderlos entonces destruir. Y entonces se dio cuenta de que precisamente para poder determinar a qué profundidad se encontraba uno de estos submarinos, pues entonces utilizaban las ondas sonoras que podían bajar y luego ascender y poder determinar entonces, de acuerdo con su velocidad, la profundidad a la que estaba el barco. Y entonces ya sabiendo dónde estaba, en qué punto y a qué profundidad, entonces mandaban las bombas a explotar en la profundidad. Pero se dio cuenta de algo muy importante, que esto serviría para poder determinar la topografía del piso oceánico. ¿Por qué esta afirmación? Porque durante muchísimo tiempo la geología se refería principalmente a los continentes. Y cuando se refería la geología a la parte marina, se consideraba que los mares eran de tipo una alberca, como si fuera una alberca. Es decir, en donde el agua fría, más pesada, estaría abajo formando una capa más profunda, y que conforme se calentaba el agua, entonces se hacía más ligera y estaría en la parte superior. Es decir, que sí habría una serie de capas de agua en los océanos, pero esta era su razón de ser. Pero se dieron cuenta poco a poco con la Segunda Guerra Mundial de que había entonces, cuando detectaban estas anomalías, digamos, topográficas, lugares en donde aparentemente había toda una serie de proyecciones topográficas en forma de montes submarinos que se llamaban. Sabían que existían entonces esas prominencias y que en algunos casos daban origen a islas. Entonces, Harry Hess fue uno de estos capitanes quien utilizó por primera vez el sonar para poder determinar las características topográficas de los pisos oceánicos.
cuando se hicieron los primeros transectos, por medio, utilizando el sonar, que se llama también sonda acústica, entonces se dieron cuenta de que distaba mucho realmente la hipótesis que tenían con relación a la formación de los océanos y la estructura de los pisos oceánicos. Se encontraron con muchísimos cambios en lo que sería la topografía de una placa o de las placas oceánicas. Y esto entonces fue de gran importancia porque pudieron ir estableciendo la topografía de los diferentes océanos utilizando primero sondas acústicas que eran transportadas por barcos comerciales y de turismo que circulaban en diferentes partes del mundo. Entonces les pedían que si podían precisamente poner una sonda acústica y que ya pasarían después, si llegaban a un puerto, a recoger los datos correspondientes de esa sonda. Y los institutos oceanográficos de Estados Unidos, el de San Diego y otros de aquí de la parte oriental, se hicieron famosos porque pudieron ir poco a poco creando toda una serie de secciones topográficas, sobre todo del Atlántico del Norte y también de la parte del Pacífico del Norte. Y se dieron cuenta de que distaban mucho esas condiciones topográficas a ser condiciones de fondos planos. Una de las cosas que más les llamó la atención fue precisamente la presencia de lo que acabamos de ver hace rato, de lo que es las dorsales, que es esta zona que vemos aquí, en la parte media del Océano Atlántico del Sur, del Océano Atlántico del Medio y del Norte. Porque todos los barcos entonces cuando cruzaban de América a Europa o a África o a América del Sur a África, etc., entonces iban trazando esas secuencias topográficas y determinaban que aquí en la parte media de América del Norte y del norte de África y de Europa existía entonces una protuberancia, una parte alta. ¿Sí? Y entonces aquí aparece, cuando se publicó eso precisamente, aparecieron algunos datos muy importantes desde el punto de vista de la historia de los griegos, porque lo primero que dijeron, entonces existe una parte alta en la parte media del Océano Atlántico del Norte, sí, pues entonces es la Atlántida. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan precisamente cuando Platón describió precisamente la Atlántida, la describió con base en unas historias que se habían contado precisamente en la parte mediterránea, que decían que existió una civilización muy avanzada antes que la de Egipto, en la parte de la zona mediterránea, y que ese lugar llamado Atlántida se encontraba más allá de lo que consideraban la estatua de los pies de Hércules. Y entonces se consideraba que los pies de Hércules habían estado precisamente aquí, en lo que es el estrecho de Gibraltar, que un pie estaba en un continente, en Marruecos, y el otro estaba en España, en lo que es Gibraltar. Dijeron, bueno, entonces, si esto fue más allá de las columnas de Hércules, entonces esto fue la Atlántida. Pero poco a poco, conforme se seguían obteniendo datos del piso oceánico del Atlántico, se dieron cuenta que esa parte alta del centro se extendía en la parte media del Océano Atlántico y que formaba entonces una parte alta alargada. Y de ahí vino precisamente el nombre de lo que es una cordillera oceánica. ¿Sí? Quiere decir, y también se le llamó dorsal, porque era como la parte correspondiente al espinazo de algunos animales mamíferos. ¿Sí? Es una parte prominente. ¿De acuerdo? Estos fueron los primeros intentos entonces de aplicar esa tecnología de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista de saber qué había en los pisos oceánicos. Poco a poco se dieron cuenta de que existen más bien, en esos pisos oceánicos, una serie de estructuras
muy prominentes que están relacionados con lo que es la parte central de esas zonas, que son las cordilleras en expansión. Y que muchas de las citas volcánicas que se conocen en estos océanos son en realidad prominencias de zonas de depósitos, ¿sí? Que llegan a ser islas cuando ya los materiales volcánicos ya se van acumulando, pero fuera del nivel del mar, y dan origen a lo que son las islas volcánicas. Y que en algunos casos el oleaje, ¿sí?, es capaz de actuar sobre estas islas y decapitarlas, es decir, de cortar la cabeza, por así decirlo. Y entonces quedan entonces estos anillos que vemos aquí, precisamente en la parte profunda de los océanos, pero que tienen que tener mucho cuidado porque pueden precisamente encallar ahí los barcos en esas zonas. Entonces se dieron cuenta de que el piso oceánico distaba mucho de ser lo que habían mercado antiguamente. Aquí vemos una fotografía de esta isla muy famosa mundialmente, Bora Bora. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial se hizo famosa porque aquí existía una base marina precisamente de guerra en esta zona. Pero ya desde entonces, las personas los marinos que estaban en esa base marina aquí, en Estados Unidos, se dieron cuenta de algo que les llamó mucho la atención, que en la parte central de esa isla se encontraba una zona prominente, ¿sí? Y que en la parte externa se encontraba un arrecife, lo que se llama un atolón. Esto fue de gran importancia porque, si se recuerdan, fue citada por Darwin precisamente cuando hizo su recorrido alrededor del mundo. Pasó por algunas de estas zonas de tipo Bora Bora en condiciones de atolones. Y fue quien por primera vez pudo emitir la hipótesis de que se trataba precisamente de una isla volcánica, ¿no?, que había sido decapitada poco a poco por el oleaje marino, y que lo que queda actualmente es un remanente del cuello volcánico y la zona marginal bien definida, originada precisamente por acumulaciones de tipo de arrecifes, porque corresponde a una zona donde está el nivel del mar, y que estos arrecifes, entonces corales, formaban parte de la parte marginal de lo que sería la isla. La isla sería así, y alrededor de esa isla, cuando estaba a nivel del mar, aquí se generaron precisamente los arrecifes, y conforme la isla se fue hundiendo, entonces los arrecifes fueron creciendo y fue desapareciendo la parte correspondiente al volcán. Esto es un dato muy interesante desde el punto de vista del poder de observación que tuvo Darwin a los 30 años, se recuerdan, más o menos fue cuando hizo la descripción de esta zona. Y si recuerdan, su objetivo principal fue la observación de los organismos que se encontraban en su viaje alrededor del mundo. Pues aquí lo que le llamó mucha atención fue el crecimiento de los corales verticalmente, pero también tuvo que echar mano de la geología para poder explicar la presencia de estos relictos volcánicos en la parte central. La topografía del piso oceánico entonces es conocida en nuestros días bastante bien, gracias a que a través del tiempo, ¿sí?, esta misma técnica de poner aparatos en las partes de los barcos de grandes transectos, tendían a encontrar una serie de cambios topográficos, y poco a poco fueron encontrando que no únicamente podían determinar datos topográficos del piso oceánico, sino que podían además determinar datos magnéticos y de otros tipos de esas rocas del piso oceánico. Esto fue de gran importancia, pero mucha importancia. ¿Por qué? Porque pronto,
como ya en la parte sobre todo de lo que era el Océano Atlántico del Norte ya se tenía una gran cantidad de secciones topográficas, entonces se pudo llevar a cabo esto en tercera dimensión. Se reprodujo el piso oceánico, pero se empezaron a dar cuenta de cosas muy importantes, pero muy importantes, que la dorsal en realidad es efectivamente una parte prominente en la parte central del Océano Atlántico. Pero una de las cosas más importantes es que con el detalle se dieron cuenta de que en realidad no se trata de una estructura única, sino que se trata de una estructura que tiene una parte hundida en la parte alta, lo que es el rift. Y que entonces ahí, en esa parte, se separan dos márgenes de lo que sería la dorsal. Y la pregunta era, ¿qué hace esa fisura ahí? Bueno, poco a poco se dieron cuenta de que podían entonces ir encontrando toda una serie de datos que permitían entonces establecer que esa zona que vemos ahí posiblemente era el preámbulo de lo que Holmes había propuesto en su libro de texto, en donde él habla de que tenía para la separación de los continentes, de acuerdo con el proceso de Wegener, tenía que haber habido una zona tensional de ruptura, y que lógicamente esto debería de traer consigo condiciones volcánicas. Y entonces dijeron, bueno, muy bien, entonces topográficamente parece que la fisura sí existe, y es lo que llamamos un rift. ¿Sí? Y entonces se dieron cuenta de que podían determinar, también utilizando esa misma técnica, poner termómetros en esos barcos. Termómetros que estuvieran, que se pudieran subir o bajar, dependiendo de que el sonar indicara condiciones altas o bajas del piso oceánico. Es decir, condiciones de temperaturas del agua oceánica correspondiente a las zonas azules o a las zonas altas, que serían las zonas anaranjadas. ¿Y qué fue lo que encontraron? Pues encontraron algo muy interesante, que el agua oceánica en las zonas azules, o sea, la zona más profunda y casi plana, ¿sí?, es agua fría. Y que el agua que se encontraba cada vez más cercana a lo que era la fisura, se hacía cada vez más caliente. Entonces dijeron, entonces Wegener y Holmes tenían razón. Aquí es donde se genera el piso oceánico. Y pudieron entonces no únicamente determinar esas condiciones de génesis con estos datos, sino que después entonces dijeron, bueno, ¿y por qué no ponemos entonces un magnetómetro, ¿sí?, en esos barcos? Y un magnetómetro que sea capaz de determinar el magnetismo de las rocas que se encuentran en el piso oceánico. Y conforme el barco se vaya desplazando, que vaya marcando entonces en donde hay condiciones de magnetismo positivo o negativo, de acuerdo con el magnetismo actual de la Tierra. Y lo hicieron. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron que había una relación, además de las condiciones de temperatura, con esas condiciones también de lo que serían zonas magnéticas. Siguieron investigando entonces, y entonces ya decidieron determinar, bueno, esto entonces debe de estar relacionado con la composición de esas rocas. ¿Y qué composición tienen esas rocas? Bueno, pues entonces si bajamos una draga al barco, la draga va siendo acarreada, estirada, mejor dicho, ¿sí?, conforme va avanzando el barco, y si llega a la parte del piso oceánico va entonces a irse llenando de material rocoso. Y lo hicieron. ¿Y qué fue lo que encontraron? Lo que encontraron fue, sorprendentemente, que esas dragas, cuando sacaban la canastilla a la superficie con sus rocas, eran rocas de color negro. Y no únicamente eran rocas de color negro, estaban constituidas
principalmente por obsidiana. Y yo, caray. Entonces resulta que esto es muy diferente a lo que es la petrografía continental. Aquí ven ustedes la petrografía del granito, es la petrografía que caracteriza los continentes. ¿Sí? Y esto que vamos a ver aquí, esta es la petrografía de los pisos oceánicos. Una petrografía completamente diferente. Y esto ya fue el colmo, por así decirlo. Esto sí ya es importante en el sentido de que tenemos que estudiar esto de manera directa, puesto que todo esto nos está marcando que los pisos oceánicos y los continentes son dos cosas completamente diferentes. De esta manera, entonces, se determinó la posición geográfica de la dorsal mesoatlántica. Mesos quiere decir intermedio. ¿Por qué? Porque se encuentra en la parte intermedia de los océanos atlánticos. Y poco a poco se dieron cuenta de que podían no únicamente atrapar, mejor dicho, colectar esas rocas por medio de dragas, sino que utilizando batíscafos, o sea, aparatos que puedan, submarinos pequeños, podían bajar directamente a tomar muestras directamente de la dorsal, de las dorsales y de diferentes partes de lo que serían los pisos oceánicos. Y de esta manera aparece lo que es la geología de los pisos oceánicos. Una geología completamente diferente a lo que se conocía en las condiciones continentales. Bueno, aquí ven ustedes precisamente la parte correspondiente a la dorsal, cruzando lo que es la parte de Islandia. Y aquí ven la dorsal desde el aire. Sí. Y aquí ven la dorsal en condiciones de erupción. ¿Qué tipo de erupción es la que se efectúa aquí? ¿Cómo? ¿Qué tipo de, sí, de volcanismo? Es el que se describe aquí. ¿Hawaiano? No, dice mucho de fuerte, de hawaiano. Explosivo. ¿Qué tipo de volcanismo es? Se llama volcanismo de cortina. ¿Por qué? Porque la lava, cuando hace erupción, la lava sale no por un cráter en el sentido de un hueco cilíndrico, sino que sale a lo largo de la fisura. Como consecuencia sale como si fuera una cortina de lava. Esto fue muy importante porque poco a poco se fueron encontrando muchísimos datos que son realmente apasionantes en el sentido de su relación, por ejemplo, con la tectónica de placas. Aparecen entonces lo que son la determinación de las edades de los océanos. ¿De qué edad son los océanos? Y si tienen esas edades, ¿qué nos están indicando? Poco a poco se dieron cuenta de que las edades más antiguas de los pisos oceánicos corresponden al Jurásico. Las rocas más antiguas de lo que es la parte del Pacífico y de la parte del Atlántico son rocas de 180 millones de años. Y dijeron, caray, entonces el océano Pacífico, este Atlántico, tiene 180 millones de años. ¿Cuándo se efectuó el proceso de separación? Pues un poquito antes. Y así, poco a poco se fueron estudiando los océanos y se convirtió esto en el complemento de lo que se suponía que tenían como poder los continentes. Es decir, comenzó a haber ya una interrelación de datos entre continentes y océanos. Y poco a poco, entonces, se logró establecer condiciones, como decíamos, relacionadas con lo que es la estructura interna de la Tierra y con lo que son precisamente las condiciones magnéticas de la Tierra.
¿Por qué? Porque precisamente poco a poco se dieron cuenta de que esos datos del magnetismo de las placas oceánicas se podían perfectamente determinar en condiciones de edades. Aquí está la dorsal. Si se tomaban muestras de la dorsal en un sentido y en el otro, se dieron cuenta de que esas muestras eran del mismo tipo, de la misma composición, de la misma edad y que formaban además franjas magnéticas. Y que esas franjas magnéticas eran exactamente las mismas que se estaban del otro lado de la dorsal. Como consecuencia, entonces, si se tomaban muestras de esas partes y se determinaba su edad absoluta, pues se tenía una historia perfectamente lógica en cuanto a la formación de un océano cuando esta dorsal estaba rompiendo el continente y conforme fue entonces formando las partes oceánicas a su lado. Poco a poco entonces se dieron cuenta de que estas zonas, tenemos negras y amarillas, representaban entonces las condiciones de la polaridad de la Tierra. La Tierra, recuerden, tiene un polo norte y un polo sur. El polo norte funciona como un polo positivo y el polo sur funciona como un polo negativo. Y esto corresponde a estas zonas negras. Y entonces dijeron, caray, entonces esto debería ser todo negro. Pues no, se dieron cuenta de que afortunadamente no es negro. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que existen las condiciones normales de magnetismo en nuestros días que están separadas por zonas amarillas que son de magnetismo inverso. Es decir, que el polo positivo antes estuvo en algún tiempo en el norte y el polo positivo en el polo sur. Es decir, que existió una inversión de la polaridad magnética de la Tierra. Y esto fue de gran importancia porque sabían, además, con las edades absolutas, cuándo se había llevado a cabo cada una de estas edades, precisamente de las secuencias. Y como consecuencia, entonces, se pudo ir trazando estas curvas que vemos aquí, en donde se tuvieron que ir aplicando una serie de conceptos para poder establecer la historia no únicamente del Océano Atlántico, sino de todo el Océano Pacífico y poco a poco de todos los océanos del mundo. Porque entonces para ese tiempo ya existieron barcos especializados para hacer ese tipo de estudios. Bueno, estos son los batiscafos que se utilizaron para poder tomar las muestras de manera directa. Son batiscafos. Aquí ven uno de los más famosos, el Albi, que fue el que descubrió las chimeneas negras en las dorsales oceánicas. ¿Sí? Aquí están las chimeneas negras. ¿Sí? Vamos a ver en la próxima clase. Bueno, sí, creo que ya lo encontré. Yo pensé que tenía una imagen aquí de uno de los barcos oceanográficos que recorrieron todos los océanos. A mí me tocó estar en uno, en Lunar Challenger, aquí precisamente cuando estábamos determinando las características del origen del Golfo de California. ¿Sí? En esta parte. Eso fue en 1982, 81 y 82 en esta parte. Entonces, pero esos barcos ya eran barcos oceanográficos, es decir, todo estaba dirigido
restringido a la obtención de datos del tipo oceánico. ¿Tienen preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Esto es sumamente importante, eso que estamos viendo aquí. Porque esto fue lo que realmente permitió que los geólogos se dieron cuenta de que una cosa era el piso oceánico y otra cosa lo que es un continente. ¿Por qué? Porque la petrografía es completamente diferente. Y después se encontró la relación entre una y otra. Miren, esta es una periodita del piso oceánico. Entonces, todo esto es importante porque cuando se llega precisamente a determinar las funciones magnéticas de la corteza oceánica y la corteza continental de la Tierra, pues entonces se tuvo un método sumamente eficiente para poder determinar la disgregación de los continentes de Pangea. Bueno, muy bien. Si el paramagnetismo entonces está marcando claramente lo que son la inclinación magnética, ¿sí? Recuerden que el campo magnético de la Tierra hace que es un remedo o una copia de lo que es precisamente unas condiciones de tipo de un magneto. La Tierra tiene entonces un polo positivo y un polo negativo en esa parte, y genera un campo magnético que se da por medio de cuerpos, ¿sí? de tipo lógicamente invisibles, son de cargas eléctricas, líneas magnéticas alrededor de la Tierra. De esta manera que se fijan, aquí en esta parte salen unas flechas que están indicando hacia abajo, pero si las ven acá, están indicando hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué está indicando esto? Lo que es la polaridad magnética. Positivo actualmente, negativo actualmente. ¿De acuerdo? Y la inclinación magnética, es decir, si ponemos una brújula aquí, que determine el magnetismo, entonces la brújula va a marcar directamente hacia abajo, en la parte de aquí, porque la línea magnética es norte-sur. Y conforme vamos hacia el ecuador, entonces la brújula se va a ir inclinando hasta llegar a ser horizontal, ¿dónde? En el ecuador. Como consecuencia, entonces, la inclinación magnética y la polaridad magnética que se representa tanto en las placas oceánicas como en las placas continentales, permite establecer la edad de las condiciones magnéticas que existieron para un determinado lugar en un determinado tiempo. Y si vamos a utilizar precisamente esto para demostrar que Wegener tenía razón, o sea, la desintegración de Pangea, pues entonces se usa precisamente esto. Porque en cada posición que estuvo cada uno de los continentes que se unieron para dar origen a la Pangea, en esos lugares entonces tenían cada uno de ellos una polaridad magnética y una inclinación magnética, ¿sí? para el tiempo correspondiente. Conforme se fueron separando los continentes, ¿qué fue sucediendo con ellos? Fueron entonces cambiando su polaridad y también su inclinación magnética. Y de esta manera entonces se ha podido a través del tiempo determinar cuándo y cómo y dónde estuvieron los continentes antiguamente para dar origen a Pangea. Y se han utilizado no únicamente para Pangea, sino también para Rodinia y todos los continentes antiguos del Cámbrico. Lo vamos a ver también aquí. Bien. Vamos a sacar esto aquí. ¿Tienen preguntas? Entonces, esto que menciona es justo lo que